hoy teníamos, por un lado, una serie poco común, porque se llama El tiempo de los trabajadores, está subida en la plataforma Contar, en el marco del FIDBA, que es el Festival Internacional de Documental de Buenos Aires. Está dirigida por Stan Neumann, y es una serie que recorre la historia de los trabajadores de Europa, ¿no? Desde los comienzos hasta la actualidad. Tiene 4 capítulos. En el primero se llama La época de la fábrica y toma centralmente la revolución industrial en Inglaterra y en Bélgica. Es muy interesante porque tiene distintos recursos, animaciones, material de archivo y sobre todo también visita a los lugares de los hechos, a los escenarios. Entonces recorre, por ejemplo, las ruinas de las primeras fábricas, mientras va contando cómo se desarrolló la superexplotación de los trabajadores en esos años. Podemos ver los propios lugares en donde eso sucedió. Después tiene un segundo capítulo que se llama La época de las barricadas, que recorre las revoluciones de 1848 y sobre todo la Comuna de París, y que tiene muchas fotografías también que yo nunca las había visto, que están muy buenas, un archivo que rescatan de distintos lugares y que está muy interesante. También va recorriendo las diferentes ideologías que surgen desde el utopismo, el anarquismo, el marxismo, así una visión bastante general, digamos, no profundizando en cada una. El tercer capítulo toma la cuestión de la Primera Guerra Mundial y cómo toda la industrialización crece también al calor de la industria de guerra. Toma también el tema de la tradición de la socialdemocracia que se vuelve patriota y manda, digamos, a los distintos sectores de trabajadores a enfrentarse entre sí en la Primera Guerra Mundial. Y en este capítulo también es muy interesante cómo toma la influencia de la Revolución Rusa en Europa, en Alemania, las revoluciones en Alemania, en Italia y en Inglaterra. Y en Italia, por ejemplo, rescata un archivo de audio de un trabajador que le hacen una entrevista de historia oral que fue parte de los consejos obreros de Turín. Así que eso es como un archivo muy valioso, muy interesante, también con fotografías. Y en el último capítulo toma las ocupaciones de fábrica del Frente Popular en Francia, la Guerra Civil Española, la lucha también de los partisanos en Italia. Ahí vuelve con otro archivo de audio de un partisano que cuenta cómo se enfrentó y debatió con nada más y nada menos que Palmiro Togliatti del Partido Comunista Italiano, donde llamaba a deponer las armas y a entrar en el proceso electoral, y este trabajador cuenta en ese archivo cómo él estaba en contra de eso. También en este último capítulo muestran los distintos levantamientos en Europa del Este, Alemania, Hungría, Praga y Polonia contra el estalinismo, con también muchas fotografías, por lo menos que se vieron muy poco en otros materiales. Esta plataforma, esto se va a ver en cont.ar. Sí, cont.ar ya está subida, ¿no? Va a estar por el mes de septiembre. ¿Es solamente una plataforma gratuita? No la conocía. Sí, es como, hay muchas producciones del canal Encuentro ahí. Hay documentales, hay series, hay algunas películas argentinas, es una plataforma nacional. Y de este festival suben algunas cosas en este lugar, cont.ar. Bueno, estos 4 capítulos son valiosos, están muy interesantes, tienen algunos límites también. Por ejemplo, está la ausencia del trotskismo como alternativa al estalinismo, y eso es importante porque en algunas partes quizá hace como una igualación del socialismo con el estalinismo, así que es un límite importante. También hay un límite porque llega hasta la actualidad, pero no toma todas las luchas obreras de los últimos años en Europa, que son muy importantes. Pero bueno, más allá de estos límites, es valiosa la serie, porque recorre 300 años de historia con estos recursos muy interesantes, tanto de archivo. Hay también fragmentos de películas de ficción, que por lo menos muchas yo no conocía, y que recrean esas distintas luchas del movimiento obrero, y también estos archivos de historia oral, y recorrer los lugares y los escenarios de la historia. Así que está para verla y aprovecharla durante el mes de septiembre. Bueno, y como segunda recomendación, nos venís instruyendo en lo que es el cine de Brasil. Sí, ahí estuvimos hablando en otros encuentros de películas brasileñas de los últimos años que tienen una visión muy crítica y que son también muy renovadoras y están muy buenas. Ahora subieron una película que es de 2015, que acá se había pasado en un festival de cine de Mar del Plata, que acá está traducida con el título Una segunda madre, que no está muy bien traducida porque el título en portugués es ¿A qué hora estás de vuelta? La directora es Ana Muylaert,
Y la película está muy buena, trata de la vida de Val, que es una empleada doméstica de una casa muy lujosa en San Pablo, de un barrio de una clase muy acomodada. Ella trabaja en esa casa con cama adentro, durmiendo hace 13 años, y casi que crió al hijo adolescente de esa familia, son un matrimonio con un hijo adolescente, Fabinho, que ella casi lo crió, la trata muy amablemente, pero casi como si fuera de la familia, pero a su vez están todo el tiempo pidiéndole distintas cosas y haciéndole trabajar de la mañana a la noche. Se ve también el contraste muy grande que hay entre una casa enorme, con todas las comodidades, y el lugar donde vive Val es una pieza muy chiquita, calurosa, que no tiene aire acondicionado, pegada a la cocina, y en contraste hay una casa enorme con un parque muy lindo, con una pileta en donde ella durante esos 13 años nunca se metió, con una habitación para huéspedes que es 3 veces de grande lo que es su pieza. Entonces, en esa disposición espacial se muestra mucho lo que son también las diferencias de clase. Y bueno, esta realidad se ve alterada cuando Val, para empezar a trabajar, cuando empezó a trabajar en esa casa hace 13 años, tuvo que dejar a su hija al cuidado de su familia en Pernambuco, y aquí él permanentemente le mandó apoyo económico y regalos y todo para sostenerla, trabajando ya en San Pablo en esta casa. Cuando sucede la película, la hija, que ya es grande, la llama y le dice que quiere viajar a San Pablo a rendir los exámenes de la universidad. Entonces Val consigue con sus patrones que le hagan un lugar en esta casa, y ahí se ve trastocada toda la rutina, porque Jessica, que es la hija de Val, es muy crítica y la hace ver a Val todas estas relaciones que tiene de servidumbre, la hace notar en cada uno de los detalles cómo la tratan y cómo se va desarrollando esta situación de opresión. Y bueno, eso hace que la rutina se vea alterada, tomando unos cursos distintos en la película que son muy interesantes, como empieza a desarrollarse a partir de la llegada de su hija. ¿Y esta peli dónde la encontramos? ¿Tenemos que ir a esa página rusa que nos mandás? No, está en otra plataforma que se llama Cine Lumière, Cine Club Lumière, que va subiendo también distintas películas todas las semanas. Es en realidad la plataforma del cine ese que queda en Diagonal Sur, ¿El Bama? Claro, que cerró el Bama. Cuando iba a abrir como Cine Club Lumière empezó la cuarentena, entonces tienen una sala online donde gratuitamente se ven películas, y bueno, están esperando hasta tanto puedan abrir la sala. Pero tiene también otras cargadas que son también interesantes. Mirá qué buen dato me tiraste. Cinematografías. Sí, son 2 plataformas, tanto Cineclub, esta Cine Lumière, como Contar, que por ahí no se conocen mucho y que tienen... son gratuitas, que haces un usuario y podés ver, y tienen varias cosas interesantes. Qué buena data. Cine Lumière, sí, uno extraña, Qué ¿no? buena data. Aunque era medio raro ir al BAM ahí, que pase el subte y se escuche todo, escuchar un poquito la película de al lado. Pero... Yo una vez fui, estaba lleno y me pusieron una silla de madera. Sí, había una sala muy, muy chica y un poco como inclinada. Sí, 2 o 3 estaban ahí. Incluso uno, a veces, si había silencio en una película, escuchabas los tiros de la otra, pero bueno, le daba una onda. Muy buenas nuevamente las recomendaciones, Viole. Ya tenemos para ir anotando acá para el fin de semana. Bueno, bárbaro. Te mandamos un abrazo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao. Violeta Brooks con nosotros, con las recomendaciones, la posta de dónde encontrar buen cine, buenas series, buenas cosas, las trae Viole. Así que ya quedamos anotados y volvemos con Alerta Spoiler.